¿Qué tal? Es una gran alegría estar con todos ustedes para compartirles el comentario al texto del Evangelio que la liturgia nos propone para el próximo domingo. Bien, pues en esta ocasión, para el domingo décimo del tiempo ordinario de este ciclo A, que corresponde a 2026, presento el comentario al texto del Evangelio según San Mateo, que en el capítulo 9, 9 al 13, nos presenta el llamado de Jesús a Mateo. Le he puesto como título a este comentario: Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Comenzamos. Hacemos nuestra oración inicial en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, nos ponemos en tus manos agradecidos por la vida y la fe. Concédenos hoy la guía de tu Santo Espíritu con el fin de comprender y asimilar el texto evangélico que estamos por estudiar. Ayúdanos a escuchar tu palabra y ponerla en práctica tal como lo hizo tu hija predilecta, la Santísima Virgen María, Madre de tu Hijo y Madre nuestra. Te lo pedimos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Santa María, sede de la sabiduría y reina de la paz, ruega por nosotros, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hago la lectura del texto del Evangelio. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado a su mesa de recaudador de impuestos y le dijo: Sígueme. Él se levantó y lo siguió. Después, cuando estaba a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos. Viendo esto, los fariseos preguntaron a los discípulos: ¿Por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús los oyó y les dijo: No son los sanos los que necesitan de médico, sino los enfermos. Vayan pues y aprendan lo que significa: Yo quiero misericordia y no sacrificios. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si les gusta este tipo de contenido, denle like al video, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les mande un aviso cada vez que yo suba nuevo comentario a la palabra de Dios. Y ahora continuemos. Ahora explico el contexto literario del pasaje. El pasaje se inscribe dentro de una sección narrativa de gran densidad literaria y teológica que abarca Mateo 8 y 9, que es la sección de los 10 milagros. Tras el gran discurso del Sermón de la Montaña, de los capítulos 5 al 7, viene una unidad narrativa en la que Jesús no solo proclama el reino con la palabra, sino que lo manifiesta con acciones. La perícopa de la vocación de Mateo y el banquete con los pecadores introduce un elemento de diferente naturaleza. No estamos ante un milagro más, ante un acto de comunión de mesa que provoca una disputa de carácter halágico, es decir, una controversia sobre el modo de vivir la Torá. El pasaje se articula en dos unidades complementarias. La primera, del versículo 9, narra la vocación del publicano Mateo, que comprende una mirada, una orden y una respuesta inmediata. La segunda, que abarca los versículos 10 al 13, relata el conflicto con los fariseos a propósito de la comensalidad de Jesús con publicanos y pecadores, conflicto que se resuelve mediante un doble argumento: el dicho sapiencial del médico y los enfermos y la cita del profeta Oseas. La articulación entre ambas unidades está bien diseñada. La figura del publicano llamado a la mesa con Jesús se convierte en el ícono viviente de la misericordia que el maestro argumenta ante sus adversarios. Desde una perspectiva redaccional, la función literaria del pasaje dentro del Evangelio de Mateo es muy significativa. Es la primera vez que los fariseos aparecen en actitud polémica directa frente a los discípulos de Jesús, anticipando el desarrollo de las grandes controversias que estructurarán los capítulos ulteriores. La cita de Oseas 6:6 funciona como clave hermenéutica para comprender la cristología y la ética del Evangelio. La misericordia es la reinterpretación más profunda de la ley de Moisés desde la perspectiva del Mesías. Contexto teológico. La teología del pasaje gira en torno a la misericordia, la cual es el criterio de actuación que Jesús asume, practica y defiende frente a una interpretación de la Torá
centrada en la separación y la pureza ritual. El vocabulario del evangelista es preciso. La cita de Oseas 6:6, misericordia quiero y no sacrificios, invoca una categoría profética que en Mateo posee un estatuto normativo equivalente al de la ley mosaica. Mateo muestra a Jesús como el intérprete auténtico y definitivo de la ley y los profetas. La hermenéutica de Jesús no cancela la ley, sino que la reorienta hacia su núcleo más original, la misericordia de Dios, la cual es el fundamento de toda relación humana y religiosa. Por tanto, la comensalidad de Jesús con publicanos y pecadores no es una transgresión a la ley como lo entendían los fariseos, sino la expresión concreta de una teología de la misericordia divina que tiene sus raíces en la tradición profética de Israel. Además, en el pasaje convergen la cristología y la soteriología. El dicho del médico y los enfermos describe la conducta de Jesús e ilustra el hecho de que el Mesías ha venido a buscar a los perdidos, a los que la sociedad religiosa de su tiempo excluía del culto y de la misericordia divina. En ese sentido, el pasaje anticipa la eclesiología matiana que se desarrollará en los capítulos 18 y 25. La comunidad reunida por Jesús es una comunidad de pecadores que han experimentado la misericordia y están llamados a ejercerla. De este modo, el pasaje muestra que Dios actúa en Jesús del mismo modo en que el profeta Oseas describió el actuar divino en Israel, es decir, con una misericordia que precede, desborda y trasciende toda exigencia sacrificial o ritual. Y con esto paso al comentario. Mateo 9:9. Mateo, del despacho de impuestos a la secuela del Mesías. El nombre Mateo, cuyo significado es don de Dios, aparece únicamente en el primer Evangelio, mientras que el relato paralelo de Marcos y Lucas designa al mismo personaje con el nombre de Leví. Puesto que la perícopa mateana depende en gran medida de Marcos 2:14 a 17, el cambio de nombre podría explicarse bien por la posesión de dos nombres, hipótesis tradicional, bien también por la existencia de una tradición oral diferente. Hay una asonancia, es decir, semejanza sonora significativa entre el nombre griego Mathaios, es decir, Mateo, y el sustantivo mathetes, que significa discípulo, lo cual apuntaría al rol del escriba instruido en la Torá que Jesús evoca en Mateo 13:52, capaz de sacar de su tesoro cosas nuevas y antiguas. Mateo 9:10 al 13, la misericordia y la profecía de Oseas. Estando Jesús en una casa, sentado a la mesa, se acercan publicanos y pecadores, y la escena provoca la primera intervención polémica de los fariseos en el Evangelio. Aunque los fariseos se dirigen a los discípulos y no directamente a Jesús, es éste quien responde con dos argumentos articulados: el dicho sapiencial del médico y los enfermos y la cita de Oseas 6:6. Mateo es el único evangelista que cita este texto profético y lo hace dos veces, en 9:13 y 12:7, convirtiéndolo en una clave hermenéutica central del Evangelio. Significativa es la comparación con el rabino Yohanan ben Zakkai, contemporáneo de Mateo, quien utilizó el mismo texto de Oseas para ofrecer al judaísmo posttemplar una vía de expiación alternativa al sacrificio destruido, porque el templo había sido destruido. El contexto mateano es, sin embargo, diferente. La misericordia que Jesús reivindica no es una solución de emergencia tras la destrucción del templo, sino el principio que fundamenta su acercamiento a los pecadores. Tenemos también una alusión a una enseñanza que aparecerá luego en el tratado Makot de la Mishnah y que luego recibirá una Gemara dentro del Talmud de Jerusalén. Esa enseñanza recoge un diálogo imaginario entre la sabiduría, la profecía, la Torá y Dios acerca de la suerte del pecador. Mientras las tres primeras proponen respectivamente el castigo, la muerte y el sacrificio expiatorio, Dios responde con la invitación a la conversión y la vida. Esto ayuda a entender que la respuesta de Jesús no era ajena al judaísmo de su tiempo. Y ahora paso a las enseñanzas para la vida. Primera enseñanza: la misericordia que recibiste, la misericordia que debes dar.
En el Evangelio hemos visto que Jesús llamó a Mateo desde el oficio que desempeñaba, en esa frontera del pecado público y la exclusión religiosa. Ese día el Señor lo miró y le dijo, sígueme. Este llamado no fue precedido por examen moral alguno, sino que fue, más bien, un gesto de misericordia gratuita. Al comer Jesús con publicanos y pecadores, notamos que Él no espera a que el ser humano se haya purificado antes de sentarse con Él a la mesa. Lo busca en su condición y situación reales. Esto es lo primero que necesitamos interiorizar y valorar. La misericordia que Dios nos pide ejercer con las demás personas debe ser el eco de aquella misericordia que hemos recibido sin merecerla. Quien se sabe alcanzado por el amor misericordioso de Jesús, tiene todo para ser misericordioso con los demás. Ante el recuerdo agradecido de haber sido perdonados por Dios, podemos perdonar a otras personas desde la fortaleza interior que nos ha dado el Señor en su misericordia. No se trata de perdonar a alguien porque se lo merezca, sino perdonarlo porque así participamos de la misericordia divina, ya que Dios nos amó primero y eso nos capacitó para convertirnos de nuestros pecados y perdonar a los demás. Segunda enseñanza, aprender a leer con los ojos de Oseas. En Mateo, Jesús cita dos veces el texto de Oseas, misericordia quiero y no sacrificios. Mateo convierte ese versículo en una clave hermenéutica para comprender el comportamiento de Jesús, que es el mismo que él espera de sus seguidores. La tradición rabínica contemporánea del Evangelio debatía qué podría reemplazar el sacrificio del templo una vez destruido. Como sabemos, el rabino Yohanan ben Zakkai propuso la misericordia como vía de expiación alternativa. Jesús, sin embargo, propone la misericordia como el principio originario desde el cual Él se acerca a los pecadores. No es una misericordia que se aplica por ausencia del templo, sino una misericordia que revela la lógica divina. Para quien desea crecer en el ejercicio de la misericordia, esto supone un desafío de conversión interior. Significa aprender a leer las situaciones del otro, como su fragilidad, su pecado, su historia rota, con los ojos del profeta Oseas, que reconoce en el pecador a alguien a quien Dios ya está buscando. Dios responde al pecado invitando al pecador a la conversión y a la vida. La misericordia no ignora el mal, ella es la forma en que Dios lo vence y abre el camino a la vida. Eduquémonos en mirar como lo hace Oseas. Ver en el otro no solo lo que él es ahora, sino lo que Dios desea que él llegue a ser. Tercera enseñanza, el médico que te sana también te envía a sanar. La respuesta de Jesús a los fariseos en el versículo 12 es desconcertante. No son los sanos quienes necesitan médico, sino los enfermos. Esta imagen revela la identidad y misión de Jesús. Él come con los pecadores porque se ve como el médico enviado por el Padre para buscar a los enfermos. El discípulo que ha sido sanado no puede permanecer indiferente. La lógica del seguimiento de Jesús implica una progresiva configuración con Él. La forma en que el Señor actúa se vuelve en la forma que el convocado aprende a asimilar. Quien ha experimentado el amor gratuito de Jesús se sabe llamado a convertirse en su colaborador en la sociedad. La misericordia no es una virtud para ocasiones extraordinarias. Se ejerce en los gestos pequeños, en la disposición a escuchar sin juzgar, en la paciencia ante la caída del otro, en la resistencia a la tentación del chisme o del escándalo farisaico, en la capacidad de sentarse a la mesa con quienes los demás considerarían indignos. Cada vez que el discípulo actúa así, hace presente a Jesús que se acerca, que se sienta, que come, que no abandona a los descarriados, pues el camino de la misericordia comienza al dejarnos alcanzar por ella. Y ahora realizamos nuestra oración final. Padre Santo, que en tu Hijo amado nos has llamado para dejar nuestra vida de pecado con el fin de vivir para ti, te pedimos que nos ayudes a ser misericordiosos con los demás, del modo como tú lo has sido con nosotros. Te lo pedimos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y así hemos concluido con el comentario al texto del Evangelio que la liturgia nos propone para el próximo domingo.
Espero pueda servirles para su vida espiritual y su impulso pastoral. Me despido dándoles la bendición. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Cuídense mucho y hasta pronto.